del Congreso de la República y también de colegas congresistas del oficialismo, se ha levantado esta medida de fuerza que por 9 días o prácticamente 10 días han tenido que encadenarse mis autoridades del Distrito de Simón Bolívar aquí en el Ministerio de Salud para ver sobre este problema de que efectivamente se ha detectado más de 2.000 casos en Cerro de Pasco de niños que hoy contienen plomo en sangre. Entonces el Ministerio de Salud ha declarado en una emergencia sanitaria la ciudad de Cerro de Pasco, esperando que también cumpla con esta emergencia de 90 días. Asimismo, también había solicitado el cronograma que efectivamente ha presentado la empresa en lo que corresponde al cierre de sus pasivos ambientales. Esto está compartido entre Activos Mineros y la empresa Cerrosac también. ¿Cuáles han sido los parámetros mínimos y máximos permisibles para las acciones de la empresa? ¿Cuál ha sido el cronograma de contaminación de los estándares de lo que es calidad ambiental? ¿Qué acuerdos han tenido con los sindicatos? Como hemos visto dentro de la exposición del señor ministro, anteriormente pues la empresa Cerrosac en el 2011 ha tenido más de 2.000 trabajadores y en la actualidad ha mostrado que solamente tiene 246 trabajadores. ¿Cuáles han sido los acuerdos en este caso, cuáles han sido las condiciones que tiene la empresa con los trabajadores? Hay muchos trabajadores que todavía por orden judicial creo que están regresando y no sé si la empresa lo estará recibiendo. Respecto al estudio de impacto ambiental, bueno, lamentablemente esto pues recién data de los últimos años, pero en los últimos 10 años, ¿cuáles han sido los compromisos de la empresa con la ciudad de Cerro de Pasco? Cosas como esto, presidente, había emitido y a la verdad a mí un poco me causa, digamos, extrañeza y me hubiese gustado que de repente, pues, en su momento cuando se le invitó también a la empresa Cerrosac aquí a esta comisión, hubiesen venido aquí para exponer y también aclarar a esta comisión efectivamente pues esos compromisos que ellos han tenido. Yo agradezco la participación del ministro porque prácticamente el ministro de Energía y Minas es el responsable porque otorga las concesiones necesarias, es el que da las facultades necesarias para que esta empresa empiece a operar. Bueno, no en este caso no el ministro, sino la entidad que es el Ministerio de Energía y Minas. Esto data de más de 100 años, presidente. Cerro de Pasco está aportando al Fisco Nacional más de 150 años. Hoy, ¿en qué estado se encuentra la ciudad de Cerro de Pasco? Prácticamente en un estado de abandono, en un estado de recesión económica, porque esta empresa Cerrosac, teniendo tantos activos, teniendo tantas inversiones, ha paralizado sus operaciones inconsultamente. Pero sin embargo, dentro del informe correspondiente, presidente, como usted hemos escuchado, están paralizadas por el bajo de precios, están paralizadas por las reservas, pero sin embargo sigue actuando en una forma irresponsable con la amenaza correspondiente para expropiar lo que son viviendas, para expropiar lo que son, digamos, terrenos y amenazando a los pobladores de Pasco para que se retiren, para que salgan y la verdad pues que es una cosa desesperante, presidente. Yo le comprometo a usted, yo creo que hay muchas preguntas por hacer al ministro, pero me gustaría que en la ciudad de Cerro de Pasco, in situ, verificando las cosas, podamos al menos ayudar a esta ciudad que ha aportado más de 150 años al Fisco Nacional. La verdad, presidente, solamente de repente para concluir con mi intervención, quisiéramos ser un poco más duros esta Comisión de Energía y Minas. No puede haber una concesión minera si no hay explotación, presidente. Hay empresas que tienen concesiones por 20, 30, 40 años, pero no han llegado ni siquiera a la explotación ni a la exploración. Pero sí siguen siendo supuestamente dueños. Eso debería tener fenicidad. Si una empresa ha concesionado un área correspondiente y no ha explotado en el plazo correspondiente, automáticamente debería de perder esa concesión para que otras empresas que quieran invertir puedan al menos también generar un corredor económico, presidente. Gracias. Gracias, congresista Galván. Doy la bienvenida al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, con cuya comisión empezaremos dentro de unos instantes la segunda parte de esta sesión extraordinaria. Igualmente a la congresista Aramayo, al congresista Arce, al congresista Damner, al congresista Figueroa, al congresista Elías, la bienvenida correspondiente y a todos los miembros de esta comisión una reiterada bienvenida por la participación que tenemos hoy día en la comisión. El congresista Figueroa, luego el congresista Juan Carlos del Águila, les ruego la brevedad correspondiente porque tenemos un tanto apretado el tiempo por
los temas previstos para esta sesión. Congresista Figueroa. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar al ministro y al presidente de Petroperú y distinguidos congresistas. La minería ilegal y el comercio ilegal de combustibles en Madre de Dios solo ha perjudicado a aquellos consumidores que no tienen nada que ver con la minería. Hasta hoy, desastrosamente. Lamentablemente, lo que ha permitido es corrupción generalizada. A pesar de haberse desplazado importante contingente de la SUNAT con Policía Nacional, Ministerio Público, OSINERMIN, dotado de equipamiento, vehículos, en el complejo institucional contra el crimen, COINCRE, en la localidad de Mazuco, al día de hoy no ha traído frutos. Señor ministro, es preocupante la situación de Madre de Dios. Está paralizado totalmente en toda su extensión. Solo controla y fiscaliza a los grifos legales, a los transportistas legales, pero más no al informal. Estos organismos que ya detallé son incapaces de responder cómo ingresan aproximadamente de 20 millones de galones de petróleo de las ciudades de grifos de Puno, Cusco, hasta ahora último se sabe que ingresa combustible de contrabando de Bolivia. Más de 9.000 hectáreas deforestadas en las zonas de amortiguamiento. 253 hectáreas del interior del Reserva Natural de Tambopata, comprobado. Al 28 de septiembre de 2016 se han reportado mediante imágenes satelitales 450 hectáreas deforestadas. El incremento de la minería ilegal en la zona de amortiguamiento, La Pampa, corrupción generalizada de los funcionarios civiles, políticos y militares, incremento de la trata de personas que afecta mucho a mi región. Es muy preocupante y estamos en vísperas de la visita del Papa. El comercio ilegal de combustibles, incremento de delincuencia, inseguridad ciudadana, bandas organizadas. El personal de la SUNAT, Policía Nacional, Ministerio Público, Organismo Supervisor OSINERMIN, utilizan como balcón el puente Inambari para firmar, fotografiar, sacar imágenes y llevar estadísticas del volumen de combustible que ingresa a Madre de Dios. La pregunta, ¿por qué no proponen medidas correctivas y dejan de ser espectadores? ¿Cuál es la razón, señor ministro? Nada más, muchas gracias. Gracias, congresista Figueroa. Congresista del Águila. Muchas gracias, presidente, saludando a tan distinguidas autoridades que nos acompañan esta mañana. El hecho de que el señor ministro, el presidente de Petroperú y entiendo Perú Petro, se encuentren aquí presentes junto a nosotros es una oportunidad, por supuesto, para que ellos expongan, y así lo hizo el ministro, pero muy brevemente respecto de la situación actual del sector. Nosotros, los congresistas, estamos para expresar un poco el sentir de la población que representamos y los ciudadanos de nuestras regiones y los ciudadanos del país. Todavía asistimos a ver de que en líneas generales en el gobierno que ya lleva cerca de 10, 11 meses aproximadamente, se encuentra cierta timidez para mostrarse más enfático, más proactivo en la promoción del subsector de hidrocarburos en el país. Lo digo esto porque es un sentimiento ciudadano, es un sentimiento de instituciones en general.
es un sentimiento de nuestra bancada. Es un sentimiento que percibimos en el día a día con los principales actores con quienes interactuamos. En regiones como la mía, cuya economía depende fundamentalmente del sector de hidrocarburos, la paralización del sector ha generado un perjuicio económico inmenso que este gobierno todavía no termina de entender lo que eso significa. Y no hay medidas compensatorias. Hace días que visité al presidente Petroperú, muy preocupado yo porque el día de mañana hay una reunión en mi región en la que voy a asistir de todas las organizaciones representativas de la sociedad civil de esta región, porque dentro de ese sentimiento pacífico que nos caracteriza a los loretanos, mañana se reunirán los dirigentes de todas estas organizaciones llamadas universidades, colegios profesionales, gobiernos locales, en fin, representativas, para evaluar qué hace la región para llamar la atención del gobierno y que se tomen acciones inmediatas. Conocemos, por cierto, que Petroperú, felizmente con esta nueva dirección, ya está tomando acciones para buscar la manera cómo reactivar rápidamente la operatividad del oleoducto norperuano. Sin embargo, desde el lado del sector energía y minas, continúa esa etapa de vacilación, por lo menos esa es la percepción hacia afuera, aunque uno puede saber de que hay ciertas medidas que el sector está asumiendo ya prontamente, incluso lo dice en su presentación, para revertir esta situación actual. En ese sentido, consideramos que es pertinente que el señor ministro nos dé a conocer qué medidas reales está tomando el sector de energía y minas para reactivar el sector de hidrocarburos, porque hay regiones como la nuestra, y estoy seguro que Piura también y otras más, demandan acciones de este gobierno que le ha prometido un cambio a la economía del país, impulsando también el sector de hidrocarburos. Y sin embargo, cuando uno conversa incluso con los actores privados del rubro, la percepción es de que poco o nada se está haciendo para ello. Entonces, presidente, yo quiero expresar estas palabras a manera de sentimiento de lo que sienten en mi región y en varias regiones y que no perciben, presidente, cambios sustanciales en este subsector que creemos nosotros le puede aportar de manera importante ingresos al tesoro público y que sin embargo, reitero una vez más y con esto concluyo, creo yo ya muy pronto se debe conocer qué quiere hacer el sector y por lo menos me gustaría hoy día enterarme de ello para poder llevar este mensaje a los integrantes y sobre todo representantes de instituciones de mi región. Gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Congresista Damner. Sí, señor presidente. Entiendo que hay dos partes de la sesión. La primera es sobre temas de índice general. Yo quisiera sobre eso tocar algunos temas en particular. Primero sobre el Cerro de Pasco. Sobre el Cerro de Pasco es indudable que la empresa a cargo del Cerro de Pasco no está en quiebra. Está preparando un gran plan de inversiones. Por eso es que está haciendo una inversión muy grande en Chancay para un puerto. Por eso está construyendo una carretera también para llegar hasta Chancay. O sea, está invirtiendo dinero. Pero la preocupación que hay es si parte de ese esfuerzo que hace la empresa es reducir la fuerza laboral del año 2011, que era 2.875, al año 2016, que son 424. O sea, se ha perdido 2.451 puestos de trabajo. Y en 2016 todavía se pierde más. ¿Y cuál es el objetivo de activos de la empresa en la ciudad de Cerro de Pasco? Comprar terrenos. Al despedir a la gente, al no darle recursos, al empobrecer a la población, está haciendo una presión sobre la salud de la gente y sobre las casas de la gente. Es conocido que están queriendo comprar a precio de huevo, a regalo, las casas de las personas. Eso le va a abaratar sus costos de inversión en activos, pero a costa de la vida de la gente, del trabajo de la gente y de la salud de las personas. Por eso es que están en la puerta del ministerio las consecuencias de esa política. No sé si sobre esto el ministerio tiene algunas previsiones, tiene algunas sugerencias, está haciendo algún tipo de control, porque es evidente que la empresa no ha despedido por falta de activos, por posibilidades de trabajo, ha despedido para hacer un ahorro en la fuerza de trabajo y luego poder comprarles empobrecidos sus viviendas y sus terrenos a precios realmente de huevo y de ganga. Un segundo tema
es el tema del lote 192, que es un tema, digamos, de importancia en general sobre el tema petrolero. Sobre este lote, la empresa que estaba a cargo y que no pudo continuar con el lote, con el contrato del lote Pacific, esta empresa ahora ha cambiado de nombre y se ha inscrito de otra manera, pero es la misma empresa. Y esta empresa, el contrato está por terminar. Cuando se aprobó la ley que le adjudica a Petroperú el lote, Petroperú tenía que conversar con otras empresas para ver asociaciones o inversiones. Al respecto, da la impresión que este tiempo que ha estado parado el lote, en gran medida, como se ha confirmado ya, por acciones de sabotaje, no por corrosión del lote, ahora el lote ya está caminando el ducto, el oleoducto, y por eso es que, ¿por qué no se ha empezado la fórmula en la cual Petroperú pasa a tener participación activa? Los presidentes anteriores del directorio de Petroperú vinieron a exponer aquí en el Congreso que ellos tenían una especie de búsqueda de contrato para ir participando desde ahora en el proceso de operación del lote, con lo cual Petroperú entraba a formar parte del proceso mismo. Quisiera saber si al respecto hay alguna previsión por parte del Poder Ejecutivo. Y un último tema, que no voy a plantear que se vea ahora, sino solamente le quiero alcanzar al ministro la moción de orden del día que he presentado en el Congreso, es que Perú Petro es la empresa que se encarga de ver los temas de las regalías en el exterior. Y es una empresa muy importante. Más aún ahora que ya se confirmó el lote que tienen los chinos en la empresa china CNPC en Camisea y que va a aportar muchísimo gas para la exportación. En esas condiciones es indudable de que Perú Petro va a tener un rol decisivo en la negociación de los contratos y en el pago de las regalías. La pregunta es que aquí ha venido varias veces el expresidente de Perú Petro y de pronto sorpresivamente ha sido cambiado toda la planta gerencial de Perú Petro. Y de acuerdo a la información de que yo dispongo, el señor Francisco José Joaquín Elías García Calderón Portugal es exdirector de Enel Perú, propietaria de ENEG Generación Piura, empresa que tiene relación comercial con Perú Petro, al comprar el 16% del gas natural del lote Z2B. Igualmente hay un problema con el señor Víctor Raúl Sanz Parra, quien es socio de la empresa Northern Hidrocarbón, la que ha sido calificada como empresa petrolera. Y también hay problemas con el señor José Luis Balta Chirinos, que trabajó en el estudio Rodríguez Larraín. Entonces la pregunta que hay es las razones de estas modificaciones y si hay conflicto de interés o no en estos temas que están señalando. No planteo que responda el ministro ahora, simplemente le estoy comentando que hay una moción de orden del día para que se vea en otra oportunidad. Gracias, congresista Damner. Congresista Sarmiento, solo quisiera recordarles que tenemos dos partes. En esta tratemos de centrar las preguntas en relación a las informaciones que nos ha presentado en la primera instancia el ministro y luego en la segunda parte para responder a los temas de convocatoria. Congresista Sarmiento. Sí, presidente, son dos cosas muy cortitas sobre el marco general que ha presentado el ministro. Sobre el tema del sector minero, acá en su exposición nos dice se esperan mejores precios de cobre y oro en el mediano plazo. Esa es una esperanza que tenemos, pero no solamente debemos esperar ello, sino que yo diría, ¿no?, cuál es el crecimiento de inversiones, ¿no?, que en las inversiones para incrementar la producción en este sector. Realmente no nos ha traído, nos gustaría así saber cuál es el futuro de inversiones. Yo creo que en este tipo de inversiones grandes siempre debemos tener una visión de 5 o 10 años hacia adelante para ver qué es lo que se va a reactivar y en cuánto se va a reactivar. Lo mismo en el petróleo también, ¿no? Ya en la exposición y el resumen que hemos presentado en el informe del grupo de trabajo, ¿no?, y le vamos a hacer llegar las conclusiones de este grupo de trabajo para ver si toma alguna de esas inquietudes, ¿no? Y verdaderamente me hubiera gustado también ver, porque ese fue una solicitud mía sobre el proyecto del decreto supremo en el cual está beneficiando a las comercializadoras y a las distribuidoras, ¿no? Perjudica a las comercializadoras y favorece a las distribuidoras. Eso es todo, señor ministro. Gracias. Gracias, congresista Sarmiento. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro y saludar a los colegas congresistas.
En realidad, si me permite, voy a hacer una digresión, tal vez no es el tema, pero sí quisiera aprovechar la presencia del ministro. Evidentemente está relacionado al tema de las Bambas, está relacionado a la región Apurímac. Yo vengo mencionando en la Comisión de Energía y Minas desde hace ya varias semanas la pretensión que hay en la comunidad de Pisajasa, que está en el distrito de Mara, que es el trayecto por donde están saliendo los camiones llevando los minerales de la población, justamente para hacer una movilización social en vista de que ha habido muy poca respuesta de parte del Ministerio de Transportes. Entiendo bien por el contexto que en su momento has generado que el anterior ministro, el señor Vizcarra, renuncie y ahora hay una nueva gestión, pero tenemos que ser muy inteligentes, señor ministro, para poder atender y responder la conflictividad social. En Apurímac están en una paralización, son 12 días en Andahuaylas y hay la posibilidad que se plieguen las otras provincias. El caso particular de Andahuaylas es un tema de lucha contra la corrupción con gobiernos locales. En Cotabambas es un tema específico en el relacionamiento que existe con la empresa minera, pero también por el descuido de parte del gobierno central en atender estas demandas. Lo único que pedían era que vaya un funcionario, pero con capacidad para tomar decisiones y que los escuche. En un extremo, el Ministerio de Transportes dijo que viajen al Cusco, pero entenderá que los recursos económicos son bastante restringidos, son comunidades muy humildes que están siendo afectadas. O sea, yo vuelvo a reiterar, señor ministro, son pequeños problemas que después podría generar problemas mayores en vista de la circunstancia en la que estamos viviendo como país, en el tema económico, todos los problemas que se está teniendo, inclusive seguimos con un déficit fiscal. Entiendo bien que ustedes como visión de gobierno central tienen la posibilidad de desarrollar estos proyectos mineros. Entonces, aunque sea por ese argumento, que no es lo que principalmente comparto, porque yo entiendo bien que la viabilidad de un proyecto minero pasa por el relacionamiento de respeto que debe haber entre las comunidades, la empresa y el Estado. Y hay que darle una prevalencia al tema de las comunidades como actor importante para darle viabilidad a un proyecto minero, más aún si ha habido toda esta predisposición, pero es una zona de conflictividad social que está en latencia, está pendiente el compromiso del plan de desarrollo de Cotabambas, comprometido por el señor Vizcarra, y lo que yo percibo hasta la fecha es que hay una pasividad de parte del gobierno. No esperemos que se genere la conflictividad para que recién en ese momento estemos prendiendo las alertas y pretender atender cuando ya de repente la circunstancia sea muy complicada. Vuelvo a reiterar que la población lo único que quiere es dialogar con sus autoridades y démosle el espacio. Y de la misma manera, en Andahuaylas lo que están esperando es que vaya una comisión, evidentemente presidida por un ministro, porque entienden que son personas que tienen capacidad para tomar decisiones. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Arce. Congresista Galván, quería... Sí, gracias, presidente. Solamente algo cortito complementar a mi participación. Quería comprometer a la comisión una vez más ratificarme para la invitación correspondiente a esta reunión descentralizada el día 9 de julio y también solicitar a esta comisión y a la vez al ministro de Energía y Minas invitar al presidente o gerente general de la empresa Cerro SAC para que acompañe en esta reunión en la ciudad de Cerro de Pasco. Hay se ve con mucha ilusión supuestamente la inversión que viene de aquí para adelante mediante la empresa Cerro SAC, pero la ciudad de Cerro de Pasco y particularmente nosotros como parlamentarios, quienes representamos a una región, quisiéramos saber el sinceramiento de esta empresa frente a los distintos ministerios y también a la ciudad de Cerro de Pasco, porque hoy su futuro de esta empresa es incierta. No sabemos si va a continuar con sus operaciones, se va a transferir, va a entrar en cierre total o va a quedar así, va a quedar en abandono, o sea, no hay ninguna información. Quisiera comprometerlo, presidente, para que mediante esta comisión y también mediante el ministro de Energía y Minas participe en esta reunión descentralizada el presidente del directorio, en su defecto el gerente general, porque esta empresa está acostumbrada o está acostumbrado solamente a enviar a unos representantes o a unos ingenieros que en su defecto, sin toma de decisión, han participado en muchas reuniones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galván. Extiendo la invitación y el pedido que hace el congresista Galván a todos los miembros de la comisión para estar presentes conjuntamente el ministerio, con quien podremos coordinar la posibilidad de hacer esta visita conjunta, siendo que ha sido esta comisión precisamente la que en primera instancia ha acogido estas demandas de la población de Cerro de Pasco, distritos y demás. Permítame solamente incorporar o integrar algunas de los planteamientos, señor ministro.
algunos propios que esta comisión ha ido recreando en los últimos tiempos, producto de las preocupaciones propias igualmente de la comisión. ¿Cuáles fueron las observaciones de Contraloría a la emisión de los bonos en la modernización de la refinería? Ahora se suma un crédito español cuyas condiciones no conocemos. Finalmente, ¿cuál es el monto de inversión total necesario para la refinería de Talara? ¿Cuál es la rentabilidad de la refinería de Talara? ¿Cuándo estará listo para operar el oleoducto norperuano y cómo se calculará la tarifa de dicho servicio? ¿Cuándo y cómo se implementará el laudo del lote 56 en el contrato? ¿Cuál será la nueva metodología? ¿Está el contratista cumpliendo el laudo con respecto a informar a Perú Petro sobre el mercado de consumo final? ¿Las reservas de gas natural necesarias para la construcción del gasoducto sur están certificadas? ¿Cómo se va a convocar un concurso sin la oferta de gas certificada y la demanda debidamente aseguradas y además sin una evaluación previa a ver si los objetivos previstos para la construcción del gasoducto, cuáles son la masificación del gas domiciliario, vehicular, a nivel privado o público, así como la promoción de la petroquímica, aún no están garantizadas? ¿Qué acciones está tomando su despacho para controlar el precio de los balones del GLP que tienen un margen comercial de 50%? ¿Por qué no se permite la recarga de balones como ocurre en países desarrollados? ¿Qué ha hecho su despacho para evitar el contrabando interno entre el GLP para los hogares y para otros usos? ¿Cuándo se va a solucionar el problema de los pasivos de los lotes 1AB, ahora lote 192, y las obligaciones pendientes de cumplimiento de Plus Petrol? ¿Por qué no comienza el plan de abandono en los puntos donde no hay controversia? Esto por las preocupaciones que se han recreado en esta comisión en anteriores reuniones en las que han estado presentes usted mismo, representantes de la OEFA. ¿Cuándo vamos a tener la modificación del estudio de impacto ambiental de las Bambas que regularice el sistema de transporte de los minerales, así como responsabilice la ejecución y construcción de la infraestructura para el objetivo? ¿Cómo se evita el riesgo de un precio más elevado que el valor del residual en los sistemas de distribución con gas natural licuefactado donde se ha otorgado exclusividad? A casi un año de gestión, ¿cómo se va a resolver la crisis de la falta de exploración en los lotes en fuerza mayor en la industria de los hidrocarburos? ¿Cómo se va a resolver los problemas de abastecimiento del GLP ahora que se han cancelado el segundo concurso para el poliducto y se va a exigir 15 días de inventarios? Al día de hoy, todavía el Ministerio no aplica la cláusula anticorrupción en el contrato del gasoducto del sur. No hay suficientes razones para la salvaguarda de los intereses del país. Van a devolver a los socios de Odebrecht toda la parte de penalidad cobrada. ¿Por qué no se permite el despacho por bloque horario en el mercado eléctrico peruano? ¿No ayudaría a un mercado más competitivo y con menores tarifas? Todas estas interrogantes quisiéramos las puedan observar, no sé si ahora directamente o tal vez en forma escrita luego, pero lo que quisiéramos para ordenar un poco el debate es que nos pudiera responder en relación a los temas de convocatoria, que son básicamente Cerro de Pasco. Permítame solo ordenar el debate. Poder responder acerca de Cerro de Pasco, luego tener la presentación para la segunda parte ya conjuntamente la Comisión de Defensa del Consumidor para tratar el tema del GLP, con una previa presentación sin duda del presidente de Petroperú, también de Perú Petro, que nos gustaría pueda integrarse, porque se ha mencionado está con nosotros también. Así que, y los otros invitados para tratar el GLP. Congresista Galván. Gracias, presidente.